Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Ricardo Madrid Hernández, del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial Semipresencial, materia Estadística Inferencial 2, y en esta ocasión les presentaré el tema de la unidad 2, correlación y regresión. Vamos a ir empezando con esta presentación con el tema de correlación. El primer ejercicio dice interpretación de R en los ejercicios 5 a 8 del libro de estadística de Mario Triola en su sección 10, que es correlación y regresión, dice, utiliza un nivel de significancia de alfa de 0.05, que es el que se utiliza normalmente. El problema 5 se llama basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Vamos a explicar esta situación con ayuda de una tabla que viene aquí en el libro de estadística, en el apéndice D. Esta tabla nos dice cuando el nivel de significancia de alfa es de 0.05, nos da algunos valores críticos de correlación de Pearson o P, correlación R de P, de acuerdo con el tamaño de nuestra muestra. En este caso, nos dice que el tamaño de la muestra fue de 62 hogares, entonces podemos determinar que podemos determinar que n es mayor a 60, entonces vamos a utilizar un nivel, un valor crítico para el coeficiente de correlación de R de 0.254. Tomando en cuenta eso, vemos que el valor del coeficiente de correlación lineal obtenido mediante el cálculo del programa Minitab fue de 0.758, que es pues considerablemente más alto, tomando en cuenta que el valor del coeficiente oscila entre -1 y 1. Entonces, de acuerdo a estos datos, existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la bolsa. Sí, sí existe evidencia suficiente. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice, estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Primero vamos a revisar de acuerdo al tamaño de la muestra, que es de 8. Nuestro valor crítico es de 0.707, de acuerdo a nuestro nivel de significancia. Entonces, aquí dice que se obtuvo un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Si revisamos bien, es menor a nuestro valor crítico.
¿Qué nos dice esto? Pues que no se encontró una correlación fuerte. Entonces, podemos decir que no hay evidencia suficiente o no existe evidencia suficiente para sustentar esta afirmación. La afirmación de que el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia esté correlacionado. Ah, perdón, aquí está. Como les decía, de acuerdo a nuestro valor crítico de 707, con nuestro coeficiente de correlación lineal de 0.693, podemos decir que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las hijas. Ya explicamos por qué. Porque nuestro coeficiente es menor que nuestro valor crítico, de acuerdo con la tabla que nos da este, esta tabla que nos dan nuestro valor crítico de acuerdo a nuestro nivel de significancia. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tamaño del cerebro e inteligencia. Ok. A continuación se presentan las medidas del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo Neurology volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para resolver esto necesitaremos ayuda de nuestro programa Minitab. Ya tenemos aquí los datos acerca del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Ahora vamos a calcular la correlación entre estas dos variables en estadística básica, correlación, y vamos a calcular, aquí no importa el orden en el que vayan las variables, eso no afecta, entonces ponemos las dos. El ejercicio no nos pide ningún nivel de significancia, así que dejamos el normal. El método también podríamos usar correlación de Spearman, pero vamos a usar correlación de Pearson porque es la más normal, la más común. Gráficas, esto lo dejamos así. Y resultados igual. Vamos a calcularlo. Ahora vamos a interpretar los datos. Aquí tenemos la gráfica de la matriz del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual con un con un intervalo de confianza, de 95% para la correlación de Pearson. Nuestro valor de R es de 0.179. Aquí no aplican los valores de la tabla, así que vamos a tener que calcular, vamos a tener que tomar el valor el valor estándar, que sería encima de 0.8 con una correlación fuerte y por debajo de 0.8 una correlación débil o no hay correlación. Por ejemplo, en este caso vemos que el valor de R es muy bajo, entonces podemos decir que no existe una correlación fuerte. De hecho, no hay correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Vamos a ver. Esto lo podemos hacer con el asistente para verlo de una manera más gráfica. Vamos a
Nuestra variable y va a ser el tamaño de, perdón, el coeficiente intelectual y va a depender de x, que es el tamaño del cerebro. Seleccionamos lineal, un tipo de regresión lineal, y nuestro nivel de significancia lo dejamos en 0.05. Ok, y aquí nos da varios datos. Aquí está el dato que les decía. Existe una relación entre x y y. Vemos que nuestro valor de p es de 0.620. Si revisamos aquí, ah, me parece que no nos dio valor de p. Sin embargo, nuestro valor de correlación lo redondeó a 0.18, mientras que nosotros tenemos 0.179, que es pues casi lo mismo, nada más que se está redondeado. Entonces, si vemos, mientras más cerca está del 1, significa que hay más correlación, ya sea negativa o positiva. Nuestro valor está muy cerca del 0, por lo tanto la correlación es muy baja. De hecho, aquí dice sin correlación y está muy cerca del valor. Por lo tanto, podemos decir que no hay correlación. El porcentaje de variación explicado por el modelo de R cuadrada es de 3.21%, que igual es muy bajo. Nuestro valor de P es de 0.620, sobresale al 0.05. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, podemos decir que respecto a este ejercicio, mm, no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues no, no podemos decir eso, ya que no hay evidencia para que sustente esa afirmación. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora con el tema de regresión. Eh, Estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es de y igual a 69.0 menos 0.0849 por x, donde x representa la altura de la madre. Según datos del National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ok, aquí ya tenemos tanto el nivel de correlación, que es 0.693, podemos considerarlo como un nivel bajo. Sin embargo, también nos dan la ecuación de regresión. Y con esta ecuación de regresión vamos a calcular lo que se nos pide. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Mm, Aquí tenemos la calculadora. Y vamos a utilizar la ecuación de regresión, que dice que 69 menos, y aquí va a ser una multiplicación de 0.0849 por x, que es la estatura de la madre. En este caso nos dice que es de 60 pulgadas. Cerramos la multiplicación y nos da que la altura, la mejor estatura predicha para una hija sería de 63.906.
Esto lo calculamos con la ecuación de regresión. Esta sería la respuesta a la pregunta de la estatura, la mejor estatura predicha para una hija. Ok, mm, vamos a dejar esto por un lado y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Determinación de la ecuación de la recta, regresión y predicciones en los ejercicios 13 a 28. Utiliza los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso, determine la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción x. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Esto es acerca del libro de estadística. Y nos dice la pregunta, medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 milímetros de mercurio. Ok, esto lo vamos a calcular igual con nuestro programa Minitab. Tenemos aquí los datos acerca del brazo derecho y el brazo izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es calcular. Primero vamos a ver qué tanta correlación hay entre estas dos variables. Ok, vemos que nuestro valor de R es de 0.867. Podemos decir que es un valor alto. Vamos a realizarlo mediante el asistente. Vamos a decir que el brazo izquierdo depende del brazo derecho, que es lo que nos plantea el ejercicio. Ok, vemos aquí que nuestro nivel de P es de 0.057. Está dentro del rango para decir que sí existe una relación significativa entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Bueno, según nuestro valor de P no, pero según nuestro nivel de correlación, la correlación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa según el valor de P, pero pues es un poco alta. Ok, aquí en nuestro análisis con el asistente ya nos dio nuestra ecuación de regresión. Sin embargo, vamos a ver cómo calcularlo mediante esta ruta, regresión, otra regresión y ajustar modelo de regresión. Y aquí lo vamos a poner brazo izquierdo y brazo derecho. Vamos a revisar. Ok, 95 de nivel de confianza. Vamos a graficar. Ok, aquí nos da nuestra gráfica de probabilidad versus ajuste, histograma y versus orden. Y aquí nos da análisis de varianza con valor de P. Vemos que pues los dos son mayores a 0.05. Quiere decir que no hay una correlación. Eh, Aquí tenemos ya nuestra ecuación de regresión con la que vamos a calcular lo que se nos pidió y vamos a revisarlo. Dice que mediante la ecuación de regresión calculemos la presión sanguínea sistólica del brazo derecho. Si la presión del brazo derecho es de 100 milímetros de mercurio, vamos a utilizar la calculadora. Sería 43.6 más 1.0
315 multiplicado por la presión del brazo derecho, que es 100. Cerramos. Y nos da como resultado 175.1. Ese sería nuestro valor de presión en milímetros de mercurio si la presión en nuestro brazo derecho fuera de 100 milímetros de mercurio. Ok, este cálculo pues no es 100% exacto. Aquí tenemos nuestros valores de R cuadrado. Mientras el valor de R cuadrado sea más alto, es más probable que el cálculo sea más exacto. Pero pues está al 75%. Ok, entonces ya tenemos calculado la presión sanguínea del brazo izquierdo. Terminamos con este ejercicio y pasamos al siguiente. Calentamiento global. Calcula la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Ok, esto igual lo vamos a calcular con el programa Minitab. Aquí tenemos ya las temperaturas y las partes por millón del CO2. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular la correlación. Aquí no importa el orden, nuestra correlación es de 0.892, es bastante alta. Quiere decir que en este caso sí hay una correlación fuerte. Vamos a verlo más detenidamente con el asistente. Nuestra variable dependiente va a ser la temperatura y el CO2 es el que va a depender del CO2. Ok, valor de P menor a 0.001. Si vemos aquí, creo que no nos lo da el valor de P, pero igual, aquí sí nos lo da. Dice que es menor a 0.001. Eso significa que existe una relación entre la temperatura del CO2. Es estadísticamente significativa. Además, nuestro porcentaje de variación explicado de R cuadrada es muy alto, por lo tanto el, este, la predicción podría ser muy acercada a lo real en cuanto a la correlación entre X y Y, o sea, entre las partes por millón de CO2 y la temperatura. Vemos que hay una correlación fuerte, una correlación positiva, eh, que indica que cuando el CO2 aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Tenemos también la gráfica de línea ajustada para modelo lineal y nuestra ecuación de regresión. Pero esa la vamos a sacar de este lado con estadística, regresión, otra regresión y ajustar. Aquí le vamos a poner temperatura que va a depender del CO2. Ok, y nos dio nuestra ecuación de regresión. Esta es nuestra ecuación de regresión. Tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal, el histograma versus ajuste y versus orden. Ok, nuestro valor de P de CO2 es 0.001, como lo vimos hace rato en el asistente. Entonces esto es es estadísticamente significativo. Así que podemos tomar el cálculo con toda seguridad. Vamos a realizarlo. Dice que
La temperatura de esto va a ser de 10.483 más la multiplicación de 0.01092 multiplicado por el CO2. El CO2 tenemos que es de 370.9. 370.9. Cerramos, multiplicamos y nos da 14.53. Ok, la pregunta que aquí nos plantea dice, ¿la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5? Podemos decir que sí, nos dio 14.53. Eh, una serían 3 centésimas más, pero pues sí, sí se acerca mucho. Como les comenté hace rato, pues el cálculo no es exacto. R cuadrada nos da un valor de 79.56, que es algo alto, por lo que es esto es, aunque no es exacto, pues sí es muy cercano al valor real. Entonces, pues la temperatura predicha sí se acerca al valor real de 14.5. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio y también al siguiente tema. Variación e intervalos de predicción. Ok. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ok, vamos a revisar esto. Ok, prácticamente esto es lo mismo que venimos haciendo con la correlación y con la regresión. De acuerdo a datos que tenemos, pues se calcula si existe correlación entre algunas variables y también se puede calcular eh, la ecuación de regresión. Con esta ecuación de regresión, pues es como hacemos las predicciones, los intervalos de predicción. Entonces, esta predicción pues, la vamos a sacar primero haciendo lo que venimos haciendo hasta ahorita, que es la correlación y la regresión. Aquí tenemos los datos del modelo de auto, el peso, la longitud, el frenado, los cilindros, el desplazamiento, ciudad, combustible por gasolina y no recuerdo exactamente qué era. Me parece que emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, de acuerdo a lo que se nos pide en el ejercicio, que es calcular eh, el mejor consumo de combustible de acuerdo al peso en libras del automóvil. Mm, Vamos a calcular primero una correlación entre el peso y el consumo. Ok, nuestra correlación es de 0.806. Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera. Ok, vamos a suponer que existe, porque si hacemos el cálculo de la correlación, pues nos da que no existe, debido a que el valor es muy bajo. Por ejemplo, el consumo
va a depender del peso. Ok, de acuerdo a nuestro asistente, puede que sí exista una relación estadísticamente significativa entre estos dos factores. Sin embargo, la correlación es de tipo negativo. ¿Qué significa esto? Que mientras el peso aumenta, eh, el consumo de gasolina tiende a disminuir. Eso es lo que plantea la correlación negativa. Eh, Muy bien. Ok, entonces ya tenemos esto. Vamos a calcular la ecuación de regresión. Aquí va a ser nuestro consumo, va a depender del peso. Tenemos ya aquí nuestra ecuación y vamos a calcular lo que se nos pide en el ejercicio, que es predicción del consumo de combustible en carretera si un automóvil pesa 4.000 libras, de acuerdo con nuestra ecuación de regresión. Vamos a multiplicar 50.50 menos la multiplicación de 0.005869 por el peso de 4.000 libras. Nos da como resultado un consumo de 27.024 galones de gasolina por milla. Ok, este es el consumo que nos da. La respuesta al ejercicio sería de 27.024 galones por milla. O, perdón, creo que sería millas por galón. Ok, esto también podíamos hacerlo aquí en nuestro programa Minita, en estadística, regresión y en predecir. Si ponemos aquí el peso del auto, 4.000, nuestra respuesta va a ser en millas por galón, nos va a dar como resultado 27.0275. Si vemos, es muy acercado al valor que obtuvimos, todo por algunos decimales, debido a nuestro error de ajuste. Entonces, pues el cálculo fue muy acertado. Esta es otra forma en la que podemos hacerlo. Y pues pasamos al siguiente ejercicio. Mm, Variación de intervalos de predicción. Cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remitas a los datos del ejercicio 16. Son los que vimos más arriba. Igual aquí los tenemos. Dice, calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Y calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, primero vamos a sacar la ecuación de regresión. Aquí tenemos la temperatura. Que va a ser temperatura depende de CO2. Aquí está.
tenemos los datos. Ahora vamos a utilizar el programa para hacer la predicción. Nuestro CO2 va a ser de 370.9 y la respuesta nos la va a dar en temperatura de grados centígrados. Ok. Según la ecuación de regresión, que es esta, la temperatura que nos da es de 14.5325, que si lo notamos es muy parecida a la que sacamos anteriormente. Entonces con el programa Minitab también se puede realizar este cálculo y pues va a ser muy exacto. Ahora, nos pide calcular una estimación de un intervalo de predicción de 99% de la temperatura en grados centígrados. Vamos a realizar esto con regresión otra vez, pero ahora vamos a cambiar el intervalo de confianza a 99. Okay. Entonces aquí nos da nuestra ecuación. Ahora sí vamos a realizar la predicción de acuerdo con estos valores. Ya aquí nos dio 99 por default porque en nuestro cálculo de regresión anterior también le pusimos 99. Entonces aquí vamos a poner las partes por millón en CO2, que son 370.9. Y con esto vamos a calcular la temperatura. Como se nos pide con un intervalo de 99%, vemos que pues nos da prácticamente lo mismo. En realidad la ecuación no cambió mucho. Con un intervalo del 99%, la temperatura sigue siendo la misma, 14.5325, con un intervalo, perdón, con un intervalo de confianza del 99%, nos da casi lo mismo. El rango del valor va a ser entre 14.2837 y 14.7813. Nuestro error de ajuste es de 0.074 y nuestro valor de configuración fue las partes por millón que pusimos. Entonces ya calculamos lo que se nos pidió. Vemos que pues es muy parecido, el 99% al 95% del intervalo de confianza. Así que este ejercicio también ya lo resolvimos. Vamos a pasar al siguiente. Al rendimiento de automóviles. Remitas al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Ok, nos pide calcular la mejor ecuación. Ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Esto es con los datos que tenemos aquí. Vamos a calcular la mejor ecuación con una regresión múltiple. Entonces aquí vamos a calcular eh, el consumo, que sería highway, y vamos a poner peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, y con eso está bien. Vamos a cambiar también nuestro intervalo de confianza a 95, ya que como el ejercicio no nos indica el intervalo que debemos tomar, vamos a poner el que se utiliza normalmente, que es 95%. Vamos a calcularlo. Ok, ya nos dio nuestra ecuación de regresión. Aquí está. Nos dio también los coeficientes de cada una de las variables y nuestro valor de P. Ok, vamos a revisar algo importante aquí.
Ok, entonces aquí vamos a revisar algo importante. Tenemos nuestro coeficiente, error del coeficiente, valor de t y valor de p. Si vemos nuestro valor de p en constante sale 0.000. Esto significa que está por debajo del nivel de significancia. Sin embargo, todos estos valores que nos salen aquí nos salen por encima de nuestro nivel de significancia menos el peso. Ok, nuestro FIB, que es el factor de inflación de varianza, nos dice qué tanto se aleja nuestra varianza del cálculo cuando nuestro valor es menor o perdón, cuando nuestro valor es igual a 1, eh, no existe un valor correlacionado. Cuando nuestro valor es menor a 5 y mayor a 1, nuestras constantes están moderadamente correlacionadas, mientras que cuando el valor es mayor a 5 y menor a 10, eh, pues nuestras variables están altamente correlacionadas. Vemos que aquí el peso y el desplazamiento son las dos variables que están más correlacionadas. Sin embargo, si tomamos en cuenta el valor de P de esas dos variables, solo el peso está dentro del nivel de significancia, el desplazamiento se sale, por lo tanto no podemos tomarlo en cuenta como una variable significativa. Según el resumen del modelo de R cuadrada predicha, nuestro valor de R ajustado es de 60.62. Necesitamos hacer que suba para encontrar la mejor ecuación de regresión. Según el análisis de varianza, nos da algo parecido a nuestros coeficientes. Ningún factor está dentro del nivel de significancia, excepto el peso. Si vemos aquí nuestra gráfica de residuos, en el caso de la gráfica de probabilidad normal, vemos que hay un dato que está como atípico. Si lo revisamos es la fila 24. Aquí en la fila 24 vamos a revisar por qué este dato es atípico. Es un Mercedes que tiene un mayor consumo de combustible, aunque el peso no es tan alto. Por ejemplo, tenemos un Lexus que tiene un peso más alto y el consumo es mucho menor. Por eso nos fue como un dato atípico. Entonces, para poder mejorar esta ecuación vamos a tomar en cuenta nada más los valores más bajos. Aparte del peso, vamos a tomar en cuenta también la longitud y el frenado. Vamos a quitar esos dos y vamos a realizar otra vez. Ok, ya cambió nuestros valores de nuestro factor de inflación de varianza, ya cambió también. Vemos que está en 4.17 el del peso, 4.30 el de la longitud y 1.33 el de frenado. Nuestro valor de P igual ya cambió un poco. El peso está en 0.04, perdón, 0.004. Nuestro longitud y frenado siguen estando por encima del nivel de significancia, perdón, por encima del nivel de significancia, por lo tanto, eh, pues no representan una relación estadísticamente significativa. Así que
En este caso, ninguno de estos dos pues es significativo. Vamos a revisar también nuestro R cuadrado ajustado, que es de 61.87. Si lo comparamos con el anterior, ya subió. Antes teníamos en 60.62, ahora 61.87. Va mejorando. Nuestro nivel de P de el análisis de varianza sigue más o menos igual. El único significativo es el peso. Los otros dos en realidad no son tan significativos. Y seguimos teniendo datos parecidos en las gráficas de residuos. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar lo mismo, pero vamos a quitar el valor más alto, que es el frenado. Vamos a realizar otro ajuste de modelo de regresión. Vamos a quitar nada más el frenado. Aceptar. Ok. Según esto, volvió a bajar el índice de inflación de varianza. Significa que mm, según la variación no hay correlación en la variación. Nuestro valor de P sigue siendo, de hecho, el del peso bajó más. Ahora es 0.001. El de la longitud bajó un poco a 0.524. Sigue sin ser significativo porque no está por debajo del nivel de significancia. Así que no lo podemos tomar en cuenta como un valor significativo. Nuestra R cuadrada ajustada volvió a subir a 63.14. Ok, ¿qué significa esto? Que vamos bien, vamos mejorando la ecuación de regresión. En el análisis de varianza volvió a salir los datos parecidos a los de los coeficientes. El único dato significativo es el peso, debido a que es menor que el valor de P. El de la longitud no. Y las gráficas de residuos siguen prácticamente igual. Ok, aquí tenemos dos caminos. El primero es utilizar esta ecuación de regresión que nos dio el R cuadrado ajustado más alto. El segundo es volver a calcularlo con regresión y tomar únicamente en cuenta el peso. Si lo hacemos así, vamos a ver qué sucede. Ok, comparemos con la anterior, el R cuadrado, que es el más significativo, 63.14 contra 63.86. Si lo comparamos, la diferencia no es tanta, entonces eh, no es algo muy significativo. Y otra cosa a tomar en cuenta es que aunque el valor de P bajó mucho, de hecho es muy bajo, más de 3 decimales, y en el análisis de varianza también es muy bajo. A pesar de esto, si nos damos cuenta, aquí nada más estamos utilizando dos variables, que es, eh, bueno, una variable causal que sería el peso y la variable de salida que sería el consumo de gasolina. Entonces, esto ya no es una correlación múltiple, perdón, una regresión múltiple, como lo plantea el ejercicio. El ejercicio es de regresión múltiple, que significa que debe de haber múltiples variables involucradas. Entonces, esto es una regresión, no es una regresión múltiple, por lo tanto lo podemos tomar en cuenta. El valor más alto que conseguimos fue el de 63.14 con regresión múltiple, que fue tomando en cuenta el peso y la longitud únicamente. Entonces, vamos a hacer un cálculo de acuerdo con esto.
primero con la ecuación de regresión que tenemos, en donde tenemos dos variables. Ah, Vamos a realizar otra vez lo mismo para que nos dé la regresión múltiple. Longitud. Ok, listo. Ahora, por ejemplo, vamos a realizar un cálculo de un auto de 4.000 de peso y de longitud, vamos a ponerle unos 200. Ok, entonces aquí nos calcula nuestro combustible. Tenemos un error de ajuste del 0.5084 y pues este sería nuestro valor calculado de acuerdo a nuestra ecuación de regresión. Entonces, pues la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Podemos decir que sí, debido a que el valor de R cuadrada es bastante alto, el índice de confianza igual es. Ok, aquí calculamos mal esto porque lo hicimos con un índice de confianza del 99%. Tenía que haber sido del 95%. No sé por qué me lo cambió. Ok, ya está. Del 95%. Nuestro error de ajuste es de 0.508471. Bastante bajo. Entonces, podemos decir que sí es una buena ecuación de regresión para predecir el consumo de combustible en carretera. Sin embargo, tendríamos un mejor resultado con una regresión normal, no con una regresión múltiple. Ujú. Y pues creo que esto sería todo. Esta es la tabla que utilizamos acerca de los datos, la sacamos de la página del libro de estadística de Mario Triola. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de concluir acerca de todo lo que hemos visto. Ok, vimos una correlación, cómo es que dos variables se pueden, ahora sí que relacionar de acuerdo a un nivel de significancia. Vimos cómo calcularlo mediante el programa Minitab. Vimos también que este valor de correlación es, em, se puede se puede considerar si es alto o bajo de acuerdo a tablas de cálculo que se pueden realizar o de acuerdo a valores establecidos como un valor estándar. Por ejemplo, de acuerdo a los ejercicios que vimos aquí, se nos dio una tabla con valores críticos del coeficiente de correlación de R y de acuerdo a nuestro tamaño de muestra y nuestro nivel de significancia era el valor crítico del coeficiente que comparábamos con el valor de correlación que obteníamos. Con esto pues nos dábamos cuenta de si había una correlación fuerte o una correlación débil o si no había correlación. Vimos eso, también vimos bueno, ya comentamos eso de cómo calcular la correlación a partir de datos. Vimos, por ejemplo, cómo calcular el, cómo saber si el coeficiente intelectual va correlacionado con el tamaño del cerebro. Vimos que no. Este,
También vimos algo acerca de las estaturas, de cómo calcular la mejor estatura de acuerdo a una ecuación de regresión. Esta ecuación de regresión pues se saca mediante un cálculo con en el que se toma en cuenta el coeficiente de correlación. Igual esto lo calculamos en el programa Minitab. Además, también vimos eh, cómo calcular esta ecuación de regresión mediante el programa Minitab y a partir de ella hacer predicciones mediante datos que nos dan. Por ejemplo, vimos también, de acuerdo con una ecuación de regresión, cómo calcular la temperatura de acuerdo a las partes por millón de CO2. Vimos también cómo calcular el consumo de combustible de un automóvil de acuerdo al peso. Vimos también cómo calcular la temperatura con diferentes intervalos de confianza, con diferentes predicciones. Y por último, en regresión múltiple, vimos también cómo podemos usar diferentes variables o diferentes factores para poder calcular nuestra ecuación de regresión y vimos cómo eh, algunas variables puede que afecten y algunas variables puede que no afecten. Entonces, para calcular la mejor ecuación de regresión, vimos qué es lo que se debe de tomar en cuenta, nuestro valor de R cuadrado ajustado, nuestro valor de P. Vimos que es importante tomar en cuenta también el factor de la inflación de la varianza y vimos cómo recalcular la ecuación de regresión para que nos dé la mejor ecuación posible y la diferencia entre la regresión y la regresión múltiple. Eso es todo lo que vimos en este en este proyecto, perdón, en estas actividades. Solo para terminar, vamos a revisar cómo calcular en el asistente la regresión múltiple. Ok, aquí tenemos la opción de regresión múltiple, nuestra variable de salida, por ejemplo, en el de eh, en el caso del consumo de gasolina en millas por galón, vamos a poner las variables que ya teníamos, que es el peso, la longitud, el frenado, los cilindros, el desplazamiento. No hay variable X categórica, es opcional, ajustar interacciones de dos factores, términos cuadráticos. Ok, lo vamos a dejar así. Aquí tenemos, vamos a revisarlo detalladamente. ¿Existe una relación entre Y y las variables X? La respuesta es que sí, la relación de Y y las variables X del modelo es estadísticamente significativa. Si recordamos, el total de todas las variables sí nos daba un valor más bajo que el nivel de significancia. Por lo tanto, es que sí. Sin embargo, nuestro valor de R cuadrada nos daba un poco bajo. Si vemos aquí, de las 5 variables, nos dice cuál es la que es más significativa. Un fondo gris representa una variable X que no está en el modelo, por lo tanto no es significativa ninguna de estas variables. El programa Meetup también nos da comentarios acerca de esto. Los siguientes términos están en la ecuación ajustada que moldea la relación entre Y y las variables X. X1, que es el peso, es la única variable significante. Entonces aquí tenemos también la regresión múltiple para el peso. Recordamos que teníamos un dato atípico en la fila 24, que es este.
También nos da nuestra regresión múltiple y nos da una tabla parecida a ok, esta es una tabla de pronósticos. Por ejemplo, eh, nos da diferentes valores de X, que sería el peso, y de acuerdo a eso nos da diferentes valores de Y, que sería el consumo en millas por galón. Entonces, esta sería nuestra tabla de predicción y por último, regresión múltiple para el peso. Nuestro valor de R ajustado, ya sabíamos que es de 63.85. Aquí tenemos también la ecuación de regresión, solo para la variable que es significativa. El programa Mintable automáticamente agarra la variable significativa solamente. Y pues eso sería todo. Aquí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, en la cantidad de datos dice el tamaño de la muestra n es igual a 32, no es lo suficientemente grande. Convendría hacer una muestra más grande. Datos poco comunes. Un punto de los datos tiene un residuo grande. Entonces, el es el dato típico que vimos hace rato. Y normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Ok. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.